iniciar el tema del día de hoy, al cual he titulado ¿Quién tiene la última palabra? Y bueno, pues vamos a analizar algunos detalles de lo que la bendita palabra de Dios nos enseña, y esto nos debe llevar a comprender quién verdaderamente tiene la última palabra. Fíjense bien que los problemas son parte de la vida, y eso lo vivimos, ¿verdad? Lo experimentamos día a día normalmente. Pues Jesús se encontró con esos problemas también, al igual que los apóstoles, al igual que David, de hecho, al igual que todo el pueblo de Dios. O sea, es parte inherente de nuestra condición de seres humanos, de estar vivos en esta tierra, ¿verdad? Pero quiero decirles que los problemas no son los que tienen la última palabra. Verdaderamente vamos a comprender que es Dios el que tiene la última palabra en todo momento. Y para ello, pues vamos a leer el Salmo número 71, de los versículos 19 al 24. Y aquí la palabra de Dios nos enseña cómo somos restaurados tras muchos problemas. Cualquier situación que podamos presentar, Dios restaura nuestra existencia, nuestra condición. Dice la palabra de Dios en el Salmo número 71, versículo 19, dice, y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso. Tú has hecho grandes cosas. Oh Dios, ¿quién como tú? Tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida, y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme. Asimismo yo te alabaré con instrumento de salterio. Oh Dios mío, tu verdad cantaré a ti en el arpa. Oh Santo de Israel, mis labios se alegrarán cuando cante a ti, y mi alma, la cual redimiste. Mi lengua hablará también de tu justicia todo el día, por cuanto han sido avergonzados, porque han sido confundidos los que mi mal procuraban. Restaurando, restaurado tras muchos problemas. Justamente es así como Dios nos quiere ver, restaurados aún a pesar de cualquier tipo de situación que podamos estar viviendo. Recordemos que Dios nunca nos prometió un camino fácil y allanado, ¿verdad? Sin estorbos, ¿no? La vida puede ser, de hecho, extremadamente dura, mis amados hermanos. El salmista, por ejemplo, en el versículo 20, ve muchas desgracias y aflicciones que estaba pasando. De hecho, sus problemas, sus presiones y sus preocupaciones, pues no eran ocasionales y mucho menos triviales, no eran cualquier cosa. Eran problemas muy serios los que estaba pasando y numerosos propiamente, eran bastantes problemas los que estaba viviendo en ese momento el salmista. Esto nos da un perfecto modelo de cómo responder en este tipo de circunstancias. Primero, la palabra de Dios nos enseña que debemos responder ante tales circunstancias siendo y siguiendo confiando en Dios, siendo confiados en Dios y siguiendo confiando en Él. Amén. Miren, lo hemos dicho en muchas ocasiones, es fácil confiar en Dios cuando las cosas van bien. El reto propiamente para nosotros es seguir confiando en el Señor, seguir haciéndolo en medio de los problemas, en medio de las vicisitudes que tenemos día a día, en medio de las circunstancias que de repente el Señor permite que pasemos, porque obviamente Dios nos quiere ir puliendo, nos quiere ir perfeccionando. Entonces, nosotros no debemos parar en creer en la bondad de Dios. De hecho, el versículo 19 al principio de lo que leímos dice, tu justicia, oh Dios, alcanza los cielos más altos. Hemos declarado a Jehová Sidkenu. De hecho, el domingo levantamos ese estandarte, ¿verdad?, para nuestras vidas. Y Jehová Sidkenu es el Dios de nuestra justicia, mis amados. Él es el Dios justo, el Dios que pone las cosas en el orden perfecto. Y su justicia alcanza a los cielos más altos, o sea, es increíblemente grande. Dice, has hecho cosas tan maravillosas. ¿Quién se compara contigo, oh Dios? Y esto nos tiene que llevar, mis amados hermanos, a seguir confiando en Él, porque ¿a quién podremos ir aparte de Él si solamente Él tiene palabras de vida eterna? Si solamente Él puede desplegar su poder, su autoridad a favor nuestro. Si solamente Él
tiene los atributos más grandes que cualquier ente viviente, que cualquier ser pueda tener. Él es omnipotente, omnipresente, omnisciente, es inmutable y eterno. Por lo tanto, ahí es a donde nosotros podemos descansar en medio de cualquier problemática que podamos vivir. Seguir confiando en Él es lo más correcto que tenemos que hacer, mis amados, aún en medio de nuestros problemas. Porque ¿quién se compara a Dios? Nadie. También esto nos enseña a seguir esperando en Él, en todo momento. Nuestras dificultades, mis amados, quiero decirles que no durarán para siempre. En medio de ellas siempre, siempre, siempre habrá una esperanza. Hay una esperanza. De hecho, el versículo 20 y 21 lo dice, pero volverás a darme vida y me levantarás de las profundidades de la tierra. Me restaurarás incluso a mayor honor y me consolarás una vez más. Dios utiliza nuestras dificultades siempre para bien, mis amados. Es lo que hemos entendido a través de la palabra fe, ¿verdad? Que todo Dios lo utiliza para bien. Siempre va a ser para bien lo que nos esté sucediendo. ¿Por qué? Porque esto va a llevar a moldear nuestro carácter mediante esas dificultades, mediante esos problemas. Y por eso podemos declarar confiadamente lo que Romanos 8:28 dice. Para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es para los que fuimos llamados para un propósito. Y Dios nos llamó para el propósito de ser transformados al carácter de Cristo. Entonces, Dios necesita en muchas ocasiones someternos a cierto tipo de presión, a cierta temperatura, como lo explicábamos en la mañana, a cierto tipo de situaciones muy particulares para que nosotros vayamos siendo transformados. Él nos toma como una materia prima para un día entregarnos a Él mismo. Curiosamente, Él nos está preparando para entregarnos a Él como esa novia perfecta, sin arruga, sin mancha, ¿verdad? Nos está preparando para llevarnos a la eternidad con Él en la condición de la perfección. Seguro estoy, y todos tenemos que estar bien conscientes, que en esta tierra, en este cuerpo físico, no vamos a alcanzar ese estatus de perfección que Dios espera de nosotros, ¿verdad? Pero gloria sea para el Señor, porque Dios mismo nos ha prometido que lo que nos falte, Él lo va a completar en el momento en que nos reunamos con Él. ¿Cómo va a ser eso? Solamente Él sabe. La fe nos tiene que alcanzar para esperar, ¿verdad? Para estar confiados, para tener la certeza de que el día que ya seamos llamados a la presencia de Dios, Él nos va a presentar puros, sin mancha, sin arruga, sin pecado, sin nada que vaya en contra de la santidad de Dios. Nos va a presentar perfectos en justamente a la estatura del varón perfecto, a la estatura de Jesucristo. Así es como nos va a presentar el Señor. Y debemos estar convencidos de eso, aunque no sepamos, aunque no veamos cómo va a suceder eso. Esa es la fe. Entonces, como resultado de que Dios esté utilizando nuestras dificultades, las situaciones por las que vivimos, para moldear nuestro carácter, pues como resultado, Él va a incrementar nuestra honra. ¿Por qué? Porque simplemente nosotros hemos sido ya puestos en esos lugares celestiales junto con Cristo Jesús. ¿Se imaginan qué honra, qué privilegio que como seres humanos imperfectos, como entes caídos por la ley del pecado, por la condición pecaminosa en la que nacimos y en la que vivimos antes de Cristo, qué privilegio es que seamos llamados, ¿verdad?, a una condición tan particular de ser coherederos junto con Cristo Jesús y ahora estar sentados en esos lugares celestiales junto con Él. Es algo glorioso, mis amados hermanos. Dice la palabra de Dios que Él nos confortará en medio de esas tribulaciones, de esas angustias, para que nosotros podamos confortar a otras personas. Quiero decirles, mis amados hermanos, que cuando estamos esperando en Dios, ¿verdad? Las circunstancias, las situaciones por las que pasamos, pues muchas veces son dolorosas, pero cuando hemos aprendido a que Dios siempre va a llegar en el tiempo perfecto, en el tiempo oportuno, en su tiempo perfecto de Él,
pues nos da la oportunidad de dar testimonio, ¿verdad? Muchos de nosotros, yo estoy cierto de que la mayoría de todos ustedes y yo tenemos algo ahora que ofrecer a alguna persona que está pasando por alguna circunstancia, alguna necesidad, alguna problemática similar a la que pasamos hace tiempo y de la cual Dios nos rescató, de la cual Dios nos ayudó, de la cual Dios nos confortó, para que ahora tengamos la capacidad de decirle a esa persona, ¿sabes qué? Mira, lo siento como tú porque yo ya lo pasé, pero quiero decirte que hay esperanza, que tú tienes una esperanza al final de este lapso de tiempo y tu esperanza es Jesucristo. Deposita tu fe, deposita tu confianza en Él y tú vas a ver cómo Dios te va a sacar adelante respecto a esto. Hace tiempo, yo les comentaba respecto a una situación, falleció el papá de un amigo mío muy querido. Y bueno, en aquellos tiempos mi papá estaba con nosotros todavía y yo me acerqué a él dándole mis condolencias, el pésame, y le digo, lo siento de verdad. Y con no mala onda, sino más bien con un dejo de tristeza, como algo le pasó en su corazón, que me dice, ¿de verdad lo sientes, Luis? ¿De verdad sientes lo que yo estoy sintiendo en este momento? A mí me provocó así sorpresa y momento de reflexión, porque efectivamente yo no sé, no sabía el dolor, la situación tan grande que puede sentirse cuando tu padre fallece, ¿no? Y efectivamente me tuve que disculpar y le dije, ¿sabes qué? Perdóname, tienes razón. No he tenido esa experiencia y lo único que quiero decirte es que estoy contigo. Estoy para servirte, si puedo apoyarte en algo, mira, yo estoy para ti. Me dice, eso sí te lo acepto y nos abrazamos, quedó en ese punto, ¿no? Al tiempo, mi papá fallece hace poco más de 5 años y ahora sí tengo la experiencia, sé de lo que se habla cuando fallece esa figura en la vida de un ser humano. Y curiosamente, tiempo después falleció el papá de otro amigo y con autoridad ahora sí le digo, ¿sabes qué? Lo siento de verdad. Y sé lo que estás pasando, sé que tú necesitas ahorita el consuelo de Dios, necesitas la paz de Dios, porque es lo único que te va a traer fortaleza, es lo único que te va a sacar adelante. Confía en Dios, déjale esta carga a Dios. Y empezamos a orar. Y me dio la oportunidad de ministrar en ese momento a mi amigo de una manera tan diferente que obviamente Dios me dio la oportunidad hasta de llevarlo a los pies de Cristo. Estoy dando este ejemplo porque seguramente tú tienes muchos otros ejemplos. Por ejemplo, cuando caemos en una situación económica crítica, ¿verdad? Y esperamos en Dios. Y hay testimonios. Mi hermano, no, bueno, no voy a dar ningún nombre, pero llegó el punto en el que dio testimonio fiel de que el Señor llegó en el tiempo correcto, justo en el momento cuando más se necesitaba la provisión, cuando más se necesitaba la economía, esperó y Dios llegó. Entonces, con autoridad, esos hermanos que hemos pasado por este tipo de situaciones, pues podemos, ¿verdad?, compartir, confortar a otras personas para que de esa manera no sientan que solamente ellos están pasando por lo mismo o que van a pasar por esa situación únicamente ellos, que verdaderamente sientan que la humanidad está llena de problemáticas, que es justamente esto lo que nos toca vivir, pero que tenemos al lado gente que ha pasado por esa misma historia, por esa misma condición, pero que agarrados de la mano de Dios, mis amados hermanos, ¿verdad? Confiados en Él, esperando en Él, salimos adelante. Y Dios nos conforta, Dios nos fortalece, y eso es de lo que se trata, el conocer el amor de Dios. Es de lo que se trata el conocer el Evangelio de Jesucristo. Es de lo que se trata el predicar las buenas nuevas, llevarle a la gente estas experiencias. ¿Y qué tenemos que hacer? Aparte de también esperar en Dios, seguir alabándolo por siempre y para siempre. Hermanos, a pesar de las dificultades, sigamos alabando a Dios. Dice el salmista ahí en el versículo 22 y 23 del Salmo 71, perdón, te alabaré con música de arpa, porque eres fiel a tus promesas, oh mi Dios. Te cantaré alabanzas con la lira, oh Santo de Israel.
gritaré de alegría y cantaré tus alabanzas porque me redimiste. Esa es la mayor bendición que puede tener un ser humano, mis amados. El hecho de saberse redimido, salvo, ¿verdad? Para vida eterna. Entonces, la presencia de Dios en la alabanza, pues nos trae paz y consuelo, y especialmente en los tiempos difíciles. Yo me recuerdo de un hermano que falleció su esposa. Le estuve apoyando, tuve la oportunidad de asistir a mi hermana en su lecho de muerte propiamente, en el hospital. Me fui a quedar varias noches a cuidarla, a prestar esos servicios porque su familia ya estaba muy cansada después de muy buen tiempo en que tuvo que estar lidiando con la enfermedad de esta hermana. Pero cada vez que iba su esposo, mi hermano, a relevarme, yo lo escuchaba de lejos cuando venía en el pasillo. Ya ven que en los hospitales los pasillos son un poco largos y no hay mucho ruido, se escucha bien a lo lejos. Y yo escuchaba cómo este hermano venía alabando a Dios y llegaba y con con una condición de gozo en su corazón, aún en medio de lo que él estaba padeciendo y sufriendo con su esposa. Yo lo veía que alababa a Dios. Y el día que falleció mi hermana, pasó el punto en que justamente iba yo a hacer el cambio con él, y fue el momento en que le dieron pues ya la noticia de que ya había fallecido. Y lo único que me dijo, me dice: hermano, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Dice: vamos a alabar a Dios, ¿qué te parece? Le digo: sí. Y nos pusimos a alabar a Dios, nos pusimos a cantar ahí en el pasillo del hospital, y, y él obtuvo algo, y me dejó a mí también una experiencia de ver la realidad de que Dios trae paz y consuelo, especialmente en los tiempos más difíciles que podemos estar pasando, cuando nosotros levantamos nuestras manos, exaltamos el nombre de Dios, alabamos a Dios, lo bendecimos porque reconocemos que Él es bueno y para siempre es su misericordia. Y eso trae una condición diferente a nuestras vidas. Démosle gracias a Dios porque aunque los problemas nos parezcan, ¿verdad?, demasiados en número, que nos resulten a veces muy amargas las circunstancias por las que estemos pasando, debemos darle gracias a Dios porque Él prometió restaurar nuestra vida una y otra vez, cuantas veces sea necesario, hasta el día en que seamos llamados a su presencia. Y allí va a ser la restauración de todas las cosas a plenitud y para siempre. Amén. Debemos alabar a Dios por su fidelidad. Él es fiel, Él es fiel y cumple sus promesas, mis amados. Un día lo vamos a ver en toda su plenitud cuando tengamos esa experiencia de estar cara a cara con Él. Vamos a ver su gran fidelidad. Amén. Esto nos lleva a ver cómo tú y yo hemos sido rescatados de todos nuestros problemas. Y lo vamos a ver en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 6, del versículo 1 al capítulo 7, versículo 19. Es un poco extenso, pero vale la pena leer esto. ¿Por qué? Porque aquí nos enseña algo muy crucial para nosotros seguir enfrentando el día a día en el amor de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios, Hechos 6:1. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Busquen pues, hermanos, de entre ustedes a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón y a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos.
Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los Libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Capítulo 17. Perdón, 7, versículo 1 en adelante. El sumo sacerdote dijo entonces: ¿es esto así? Y él dijo: varones, hermanos y padres, escuchen. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, en la cual ustedes habitan ahora, y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión, y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así: que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión. Y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al octavo día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él, y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela, en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. Fíjense bien qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. A veces, mis amados, se da la tentación de idealizar la vida de la iglesia primitiva, ¿verdad? Quisiéramos ahora, en estos tiempos, vivir como lo vivió la iglesia primitiva, la iglesia primera de nuestro Señor Jesucristo. Y tal pareciera como si fuera una iglesia perfecta, ¿verdad? En donde había prodigios, milagros, señales, la gente venía, había un avivamiento increíble. En una sola predicación, Pedro hizo que vinieran a los pies de Cristo 5,000 personas, en la siguiente fueron 3,000 o más, y hubiéramos querido eso, ¿verdad? Nosotros quisiéramos ese tipo de iglesia, como si fuera una iglesia perfecta, como si no tuviera ningún tipo de problemas. Pero hay que leer perfectamente bien el cuadro, ¿verdad? Y de lo que la iglesia, ese cuadro idílico de la iglesia de Hechos 2, pues ahora contrastados con los eventos de Hechos 6,
Y por supuesto, pues no podemos olvidar todas las dificultades que Pablo describía en sus epístolas, ¿verdad? Constantemente tenía que lidiar con la problemática de la iglesia primitiva, de los primeros seguidores de Cristo que se reunían propiamente ya como cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces la iglesia primitiva, pues vemos que tenía una multitud de problemas tal como lo que vivimos actualmente, ¿verdad? No debemos sorprendernos de ninguno de los siguientes problemas que voy a citar cuando sucedan en la iglesia a la que tú y yo pertenecemos, a esta iglesia actual. Por ejemplo, problemas como quejas. ¿Has escuchado quejas en la iglesia? Seguramente sí, mis amados. Los buenos líderes no son selectivos a la hora de elegir sus batallas, ¿verdad? Simplemente no se involucran en todo tipo, sino que se hacen responsables de todo lo que sucede. Eso es lo que hace un líder. Los apóstoles, por ejemplo, pues tuvieron que responder a una queja justificada, que consistía en que las viudas, ¿verdad?, eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos, como lo leímos en Hechos 6:1, pero necesitaban concentrarse en su misión principal. ¿Cuál era la misión principal de los apóstoles en ese momento? Del líder propiamente. Pues era dedicarse a la oración y al ministerio de la proclamación de la palabra de Dios, ¿verdad? En ese momento la solución consistió, pues como suele ser el caso, en delegar la responsabilidad con efectividad. Los apóstoles resolvieron el problema separando a un grupo de personas para servir las mesas, para hacer el trabajo que ellos ya no podían desempeñar. Eligieron gente que estuviera lleno del Espíritu Santo y sabiduría de lo alto. Y como resultado, ¿qué obtuvieron? Pues se mantuvieron enfocados ellos en la palabra de Dios y la difundían correctamente. Y el número de discípulos pues se incrementaba exponencialmente, grandemente. Entonces, los buenos líderes delegan y liberan a los demás para practicar sus dones que han recibido de parte de Dios. Delegan ministerios, trabajos específicos. Y es así como actuamos en la iglesia, en el Centro de Formación Cristiana Aljaba de Dios. El detalle es que ahorita por la condición de la pandemia, pues obviamente se ha restringido muchísimo la actividad conjunta, la actividad que tenemos cuando nos reunimos propiamente, y por eso pues de alguna o de otra manera el número de personas que estamos activos, por ejemplo, para las predicaciones del domingo, en mi persona, para las predicaciones de diario, los devocionales, y ustedes verán que nada más estamos actuando pues muy pocas personas, pero la verdad es que atrás de mí, al lado mío más bien, tengo un grupo muy establecido de mis ancianos y de todos mis líderes que me ayudan propiamente en llevar a cabo que la iglesia funcione como debe de funcionar. Se le han delegado responsabilidades, cada uno tiene sus obligaciones, cada uno tiene sus actividades propias y bueno, esto es así como debemos de funcionar, ¿verdad? También a lo mejor han oído acerca de agitación. En aquel tiempo, la iglesia primitiva sufrió a través de un grupo de oponentes y que agitaban al pueblo, ¿verdad? De hecho, presentaron testigos falsos, tergiversaron las palabras de Esteban y decían, este hombre no deja de hablar contra este lugar santo y contra la ley. Pero recuerden que Jesucristo mismo habló de su propia persona, de su cuerpo físico, cuando dijo, yo voy a destruir este templo y en 3 días lo reedificaré, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, tergiversan la palabra que estaba anunciando Esteban y con eso pues le echan mano, ¿verdad? También hemos visto y hemos experimentado en la iglesia miedo al cambio. Parte de la opinión que tuvieron en aquel momento vino desde el miedo que tenían a cambiar. Decían, le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que nos dejó Moisés. Mis amados, muchas veces tenemos tanto temor, somos tan reacios al cambio, que no permitimos que la iglesia avance. Le doy la gloria a Dios porque todo este grupo
que sigue los devocionales día a día, pues tuvo la necesidad de vivir un cambio trascendental, ¿verdad? Estábamos acostumbrados a tener visitas, ¿verdad? Para hacer lo que denominamos dentro de la iglesia como células o grupos pequeños en hogares. Y había hermanos que visitaban a otros hermanos, les llevaban la palabra de Dios. Teníamos las reuniones físicas los días jueves en la tarde-noche con un culto de entre semana. Teníamos los cultos presenciales, obviamente en orden. Todos nos reuníamos, compartíamos el cafecito, teníamos esa coinonía, ¿verdad? Pero tuvo que haber un cambio. Las propias circunstancias que estamos viviendo nos llevaron a tener que ajustarnos a muchas cosas, entre ellas a vivir el proceso del cambio de la tecnología. Y yo le doy la gloria a Dios porque muchos de mis hermanos, que la verdad yo creo que en su vida habían agarrado un equipo, un dispositivo para tener este tipo de transmisiones, de eventos, pues ahora ya se acostumbraron tanto que ya le saben hasta el dedito, le saben para dónde buscar, ¿verdad? Y le doy la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque no se cerraron, como muchos otros hermanos que desgraciadamente, pues no se quieren adherir, quieren seguir con la misma actitud, con el mismo tradicionalismo que vivíamos, y pues ahorita se han hasta enfriado. Gracias a Dios por sus vidas, porque obviamente ustedes se permiten esos cambios que nos llevan a tener una mejor manifestación. Fue bueno, ha sido muy bueno lo que ha estado pasando para nuestras vidas. Yo siento que ha sido exageradamente bueno. Si antes teníamos alimento físico, perdón, espiritual, 2 o 3 veces por semana, si bien nos iba, pues ahora tenemos la oportunidad, quien quiera, ¿verdad? El Señor sirve la mesa, la prepara día a día, 2 veces al día, y quienes queramos tenemos la oportunidad de tener alimento espiritual diario. Ya no es de 2, 3 veces, una vez a la semana. Si queremos, todos están invitados, ¿verdad?, a seguir en esta manifestación de tener nuestros devocionales diarios y el domingo tener nuestra predicación a distancia, ¿verdad?, en una transmisión en vivo, pero la gloria sea para el Señor, porque a final de cuentas lo estamos viviendo, lo estamos aprendiendo, lo estamos disfrutando. Entonces, fíjense bien lo que sucedió en aquel tiempo, después de ver la agitación, la queja y todo eso, se dieron cuenta de que no podían quitar los ojos de Esteban. ¿Por qué? Porque el rostro de Esteban parecía de un ángel, ¿verdad? Pues mientras él hacía su alegato de defensa, ¿verdad?, eh, viene lo que para nosotros es la gracia de Dios. Y obviamente cuando nosotros tenemos la gracia de Dios, la gente nos mira distintos. Nos mira como cuando Moisés bajó del monte Sinaí, ¿verdad? Después de haber estado 40 días en la presencia de Dios, bajó con un rostro completamente radiante. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios, la gracia de Dios nos lleva a vernos de una manera completamente diferente. Eso es lo que le pasó a Esteban en ese momento, es lo que dice la palabra, ¿verdad? Entonces, mientras él hacía su alegato de defensa, él recitó la historia del pueblo de Dios y citó partes de la historia particularmente relevantes para su propia situación. Dios lo llevó a tener un denuedo, una autoridad en la palabra, en lo que fue el Antiguo Testamento, para alegar en su defensa. De José dijo, Dios estaba con él y lo libró de todas sus desgracias. Y es quien tiene la última palabra, mis amados hermanos. Dios es el que tiene la última palabra en toda la situación. Dios es el que nos va a librar de todas nuestras desgracias. Le dio sabiduría. Así como Dios claramente se la estaba dando en ese momento a Esteban, a ti te la va a dar esa sabiduría, ¿verdad?, que tanto necesitas en el momento perfecto, en el momento oportuno. Dice la palabra de Dios, no te preocupes por lo que has de decir. El Espíritu Santo de Dios te apoyará en el momento oportuno. Y así es. En el momento más difícil que tú puedas estar enfrentando, solamente con la fe y la confianza que has depositado en Cristo, te tiene que llevar a entender que Dios te va a librar de todas tus desgracias tarde que temprano, en el momento perfecto para Él. A lo mejor
tú puedas sentir que se está tardando mucho. Pero recordemos, por eso hace la observación de que Abraham no tenía hijo. Pasaron 25 años, mis amados hermanos, para que Abraham pudiera ver eh, eh, hecha realidad la promesa de Dios a través de Isaac. Y cumple él también con su pacto, ¿verdad? De circuncidar a su hijo al octavo día. Y eso viene a ser el pacto que Dios hace con Abraham. Ahora nosotros, ¿qué tenemos? Pues simplemente ver que Dios siempre va a rescatarnos, a librarnos de todas nuestras desgracias. Y Él va a cumplir su parte. Cumplamos nosotros la nuestra, de esperar en Dios, de estar atentos a lo que Dios dice. Fíjense que el rescate de Esteban solo le llegó durante el martirio. Curiosamente, muchos diríamos, pero pastor, o sea, ¿por qué tiene que llegar hasta ese nivel? Imagínense, en el versículo 55 de Hechos 7, vamos a ver el día de mañana, la condición de cómo Esteban vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Ahí fue cuando llegó, ¿verdad? Propiamente el rescate de Esteban. Mis amados, el hecho de que Esteban haya visto la gloria de Dios en el momento en que él estaba siendo lapidado, es exactamente el punto medular de cuando uno llega a la presencia de Dios por la redención de Cristo, por el rescate de nuestro Señor Jesucristo. Y allí Dios lo libró de absolutamente todo lo que estaba pasando. Y eso como nosotros tenemos que, por fe, esperar a que suceda lo mismo con nosotros, ¿verdad? Yo espero verdaderamente que el día en que yo sea llamado a la presencia de Dios por el método que Dios quiera utilizar, lo que vea justo en el momento antes de partir de aquí sea la gloria de Dios, sea Jesucristo resucitado, puesto de pie a la derecha de Dios, y ahí entraré a la presencia del Señor. Y eso es lo que yo espero para cada uno de ustedes verdaderamente. Es lo que debemos esperar y anhelar, mis amados. Ser rescatados para toda la eternidad. Así lo fue Esteban. Esteban fue rescatado para la eternidad. Entonces hay que pedirle a Dios que nos enseñe a no desanimarnos por los problemas, sino todo lo contrario, ¿no? Al igual que Esteban, quisiéramos que Dios nos ayude, nos enseñe, nos anime a estar llenos de fe y del Espíritu Santo. Debemos orar, mis amados hermanos, para que veamos la palabra de Dios diseminada, regada por toda la faz de la tierra, así como las aguas cubren la mar, dice la palabra, ¿verdad? Y que el número de sus seguidores, de los seguidores de Cristo, que se incrementen más y más cada día, mis amados. Y saben, eso es un punto específico de lo que la palabra de Dios habla para el efecto de que Cristo pueda venir o venga por segunda vez. Dice que Él vendrá hasta que todo mundo conozca de Jesucristo. Lo conozca para aceptación o para rechazo, pero que todo mundo haya por lo menos escuchado el Evangelio de Jesucristo. Y por eso nosotros lo tenemos que predicar. Por eso nosotros tenemos que diseminar la bendita palabra de Dios, llevarla a toda criatura. Amén. Para que suceda lo que tiene que suceder. Que venga nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y que nos lleve con Él para la gloria de su nombre eternamente y para siempre. Esa es la realidad de lo que buscamos, mis amados. Entonces, esto es lo que tenemos que vivir, tenemos que hacer para que de esa manera nosotros podamos ver cómo Dios es el que tiene la última palabra. Esa es la respuesta a la pregunta inicial. ¿Quién tiene la última palabra en toda nuestra problemática, en nuestra situación? Dios. Amén. Es el tema del día de hoy.